Cordial saludo, respetado tutor y compañeros. Mi nombre es Dayan Angélica Romero Ramírez. Estoy en quinto semestre de licenciatura en Filosofía. A continuación doy a conocer la respuesta al siguiente interrogante. ¿Qué responsabilidad tenemos como filósofos y ciudadanos frente al proceso de verdad, justicia y reparación? Considero que la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y filósofos dentro del proceso de justicia, verdad y reparación es el de buscar diferentes mecanismos o proyectos que mitiguen el conflicto y la violencia que está acechando a nuestro país, el cual necesita de una transformación que contribuya de forma favorable a cada uno de los ciudadanos. Es por ello que considero que debemos unirnos para juntos combatir la injusticia que existe dentro de nuestro país, ya que, como dice un presagio muy conocido, la unión hace la fuerza. Además de ello, debemos tratar que las víctimas del conflicto perdonen y se reconcilien, en donde podríamos decir que el punto de partida es un poco conflictiva, debido a que las víctimas deben expresar lo que sienten y tratar de olvidar lo ocurrido, y hacer esto parte del pasado, que ya pasó, y hay que ver el futuro, el cual tiene grandes cosas para estas personas, debido a que si las víctimas se quedan en el pasado, es muy difícil que perdonen y lleguen a olvidar. Asimismo, con esto lograremos que los victimarios que piden a las víctimas una segunda oportunidad para poder transformar sus vidas, ya que con los victimarios pueden hacer parte de nuestras comunidades y pueden realizar una nueva vida. Es por ello que esto es un gesto muy bonito, donde el victimario reconoce su culpa y se siente moralmente mal, y esto si se llega a lograr, podremos tener nuevas generaciones las cuales no busquen la violencia sino la paz y la justicia. La paz dentro de nuestro país nos permite reflexionar y ponernos en los zapatos de las víctimas, las cuales, siendo inocentes, tienen que vivir un profundo dolor, ya sea porque los han desplazado de sus tierras, porque han muerto algún ser querido a través de la violencia y demás atropellos que se cometen cuando existe conflicto. Pero hay que perdonar, porque quien recurre a la venganza, que casi en todos los casos conlleva a la muerte para resolver un conflicto, esto genera una sociedad la cual estará marcada por el sufrimiento y la pobreza. También hay que tener presente que nosotros como ciudadanos, aunque no vivamos en una zona de conflicto, debemos identificarnos con las víctimas y pensar en el dolor y el sufrimiento es sagrado, y es por ello que nosotros debemos luchar para que haya justicia y esto no se vuelva a repetir. Es por ello que nosotros como ciudadanos debemos reflexionar y trabajar a través de diferentes medios para que se logre la paz, ya que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si bien sabemos que solo lograremos la paz si nosotros dejamos a un lado la intolerancia, el respeto y demás antivalores que no contribuyen en nuestro desarrollo personal ni con la armonía que necesita nuestro país. La violencia con violencia nunca llegará a dar resultado paz. Para ello requiere que todos y cada uno de nosotros como ciudadanos trabajemos diariamente para conseguir. Si bien sabemos, nosotros como ciudadanos podemos ver claramente que la paz es uno de los elementos más importantes para la existencia humana, debido a que la satisfacción de las necesidades humanas dentro de los aspectos materiales y espirituales, individuales y sociales, dentro de una exclusión de fenómenos que se encuentran muy relacionados con la violencia, como la pobreza, la desigualdad social, la tensión, el conflicto, también y demás tipos de imposiciones de poder, representaciones, exclusiones, descalificaciones humanas y principalmente el odio entre personas. Asimismo, puedo considerar que uno de los elementos más importantes para lograr la paz se debe dar a través de la educación, ya que con ello podremos salir de la ignorancia, la cual nos oprime y no nos permite que nosotros erradiquemos la corrupción, la desigualdad y la violencia que en las últimas décadas se ha venido afectando notablemente a nuestro país. Considero que el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de todos los daños que han sido causados a las víctimas del conflicto armado, en los cuales deben trabajar para recuperar sus sueños y luchar, que han sido acalladas por miedo del temor y el sufrimiento, el cual ha sido causado por parte de estos grupos al margen de la ley y por las injusticias. Este tipo de actos inhumanos se encuentran en la actualidad cubiertos bajo el manto de la impunidad y el olvido, mientras los responsables continúan implementando sus estrategias de destrucción y muerte. Es por ello que la verdad, para poder reconstruir los sueños y que dieron sentido a la vida y a la lucha de las víctimas y lograr que estas injusticias a la dignidad humana no vuelvan a repetirse, es preciso recuperar la verdad y vencer el olvido y el miedo. En este sentido, de rescate a la verdad es una tarea fundamental que permite romper con la memoria oficial, caracterizada por el silencio de los hechos y el encubrimiento de las víctimas, proporcionando el reconocimiento público y ético de las luchas y sueños de la población
población. El desconocimiento de la verdad conlleva a un Estado imponga una ley de perdón y olvido, bajo el cual se hace a un lado la memoria histórica, se desconoce la verdad de las víctimas y se incrementa la impunidad, lo cual se evidencia en los beneficios suministrados por el Estado a las víctimas, quienes lejos de responder por sus crímenes se ven cobijados con el olvido y la distorsión de la memoria. Este tipo de medidas se caracteriza por la superficialidad, la falta de compromiso político y el incremento notable de la impunidad. También puedo ver claramente que la injusticia podremos tener un equilibrio entre las personas por la razón. No puedo entender desde el ámbito individual, sino como una pertenencia a un grupo que interactúa en la sociedad y que manifiesta sus intereses y necesidades, en donde la injusticia social de nuestro país se viene incrementando día a día y se pone en manifiesto tanto en los crímenes de lesa humanidad contra los miembros de las organizaciones sociales, campesinas, sindicales, estudiantes, la oposición política, los indigentes, afrocolombianos, trabajadores y demás personas que luchan por la transformación social y la reivindicación de sus derechos, como es la inequidad, distribución de la riqueza y la escasa oportunidad de participación política y laboral, por citar algunos referentes. Es así también como considero que la reparación se entiende desde el punto de vista íntegra, que tiene como punto de partida el reconocimiento de la verdad por parte del Estado y las víctimas. Cuando se habla de la reparación integral, debe tenerse en cuenta que no se limita únicamente a la indemnización económica para las víctimas, sino debe apuntar fundamentalmente a la reconstrucción y reivindicación de sus sueños y luchas, el restablecimiento de la verdad, el retorno al lugar de origen y la restauración de sus empleos y propiedades, entre otros aspectos, ya que las víctimas a través del conflicto no se ven afectadas solamente económicamente, sino también psicológicamente. Cuando a través del conflicto muere algún ser querido, esto no solo el afecto, se ve un gran vacío, y esto afecta a la persona radicalmente, hace que su vida cambie. Además de ello, también considero que con estos tres aspectos, la verdad, la justicia y la reparación, podremos hacer que en nuestro país no haya más injusticia y se logre llegar a un cambio y una transformación positiva para nuestro país. Gracias por su atención, su tiempo. Hasta pronto. Cordial saludo, mi nombre es Diana Angélica Cruz Guiza, estudio filosofía, vivo en Vélez, Santander, y estoy inscrita en este momento en el curso de filosofía ética, el cual he cursado con ustedes, mi grupo colaborativo. Dando respuesta a la pregunta planteada en la temática de este curso, se dice que debe haber un perdón para poder haber una justicia equilibrada. Es decir, que hay un perdón de corazón, donde todas las rencillas, donde todas las situaciones que pudieron ocasionar dolor queden en el pasado, o sea, superar el pasado, no reconociendo los errores que tuvimos unos actores y que tuvimos como sociedad, unos actores, las víctimas y los victimarios. Teniendo en cuenta que la verdad y la justicia, la reparación, debe ser un papel de todos, es decir, que cada uno aporte su grano de arena, puesto que las personas que se van a desmovilizar, que van a entregar sus armas, tienen que tener unas condiciones favorables en las cuales puedan desenvolver su vida normalmente. Es decir, que puedan tener derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a que no se les esté tildando de guerrilla, de malos, de matones. Es decir, que todos podamos convivir socialmente, equitativamente. Igual, es decir, que debe haber
una preparación para la sociedad y de la sociedad hacia esas personas, puesto que no vamos a estar preparados en recibirlos, puesto que siempre hemos estado acostumbrados a ser nosotros los únicos participantes, los únicos cuales pueden tener derechos y que los malos son los demás. Entonces debemos tener en cuenta que tenemos que cambiar el paradigma que tiene este país de guerra, de desconsuelo, de marginalidad, puesto que siendo tan ricos tenemos una amplia brecha donde hay ricos, pero a las orillas de sus casas hay miserables, hay personas que no tienen que comer, lo cual no es culpa totalmente de los grupos armados, sino de la indolencia de los que tienen el poder y asimismo de las personas los cuales los elegimos. Es decir, que nosotros como sociedad civil debemos tener en cuenta que tenemos que ser capaces de romper las ataduras, las cuales nos hacen tener odio, tener desigualdad, para así tener una sociedad en la cual todos tengamos nuestro lugar, sabiendo que donde terminan nuestros derechos comienzan los de los demás, para así tener una verdadera justicia, paz y una reconciliación, la cual nos va a llevar a una paz duradera. Y por lo tanto, si seguimos así como está este país en este momento, no tendremos esa oportunidad, puesto que Colombia no está preparada para eso. En Colombia la paz la están usando es como una cosa política. No, cuando sienten que tienen la desfavorabilidad, la ponen en contexto, en primera noticia, los medios son amarillistas, no se tiene en cuenta a todos los frentes como las víctimas, los victimarios, o sea, los victimarios tienen, por así decirlo, más privilegios, las víctimas no se les tiene en cuenta totalmente. Además, se dice que va a haber una justicia sin cárcel y uno desde la perspectiva de ser víctima, habiendo tenido varias situaciones de dolor en las cuales los victimarios hayan sido los culpables, o sea, los alzados en armas, decir de que no van a pagar un día de cárcel es algo como ilógico, lo cual no estamos preparados a aceptar, puesto que el dolor que nos causaron debe ser reparado y ellos deben pagar algún precio. No venir y decir perdonamos, firmamos una paz en la cual no hay garantías para todos, ni siquiera para ellos, porque la resocialización es algo muy difícil, el cual es un proceso un proceso que acarrea mucha responsabilidad social. Es decir, que donde ellos sean unos desmovilizados, unos excombatientes, no se les tiene que perseguir como ratas, sino ayudarlos a que se reintegren a la vida civil y también entender a las víctimas, las cuales quieren que sus casos, su vida sea reparada de uno u otro modo, aunque si pierden sus casas, sus propiedades, su dignidad casi totalmente, la pérdida de sus familias, no se les podrá, así se les diera todo el oro del mundo, no se les podría reponer la vida de sus seres queridos y la integridad de su propia mente, puesto que la historia de este país, la cual ha llevado el lastre de la violencia por más de 50 años, con los cuales la paz no parece ser la solución, puesto que no es solo firmar un papel, sino tener una acción desde la raíz de los problemas en los cuales se pueda dilucidar la paz, o sea, una paz donde todos podamos compartir, donde no hayan diferencias tan abismales de clase social, es decir, que la sociedad no hayan ni ricos, ni totalmente pobres, miserables, que no tengan ni con qué comer, ni derecho a estudiar, y los cuales
se les sea estigmatizado y por lo tanto debemos ser conscientes de que como sociedad y como personas tenemos la obligación de ayudarnos unos a otros, puesto que así conseguiremos un verdadero país en paz, equitativo, con justicia, con paz y reconciliados de corazón, no solamente políticamente, sino de corazón, o sea, como personas, como seres humanos, como hermanos, los cuales nos debemos respetar los unos a los otros. Muy buenos días, mi nombre es Zuleyaneda Chipis Osa, estudiante de licenciatura en Filosofía de la ciudad de Neiva, Huila. Pertenezco al grupo 3011-31-5. Quiero iniciar dejándoles una frase. Existen muchas formas de morir. Una de las más dolorosas y traumáticas es el secuestro, porque el que lo padece muere cada noche y vive cada amanecer. El tema a trabajar en esta oportunidad es qué responsabilidad tiene como filósofo y ciudadano frente al proceso de justicia, verdad y reparación. Quiero compartirles que en mi actual empleo trabajo directamente para que estos tres derechos sean respetados y aplicados a cada uno de los afectados. Como integrante del Ejército Azul de la Presidencia de la República, somos los responsables de brindar atención personalizada a las familias en sus domicilios y a las comunidades en sus territorios, porque nos referimos a las familias desplazadas o víctimas del conflicto armado. Y buscamos lograr que reconozcan sus potencialidades, fortalezcan sus vínculos y adquieran capacidades que le permitan salir de su situación de pobreza extrema, porque en eso se convierten muchas de las familias que padecen este flagelo. Es aquí en donde justicia, verdad y reparación son la prioridad para que miles de familias encuentren tranquilidad y recuperen parte de lo que perdieron. Pero tristemente hemos visto que la justicia no es para todos. Es por esto que se mata indiscriminadamente, se secuestra y se hace con los ciudadanos lo que quieren. Es más, irónicamente la verdad es impalpable, porque los justos ven lo que quieren ver y los malos siguen enredando sus actos y mostrando la cara falsa a los ojos del mundo, dejando la verdad escondida u oculta para imponer justicia. Es por esto que en el modelo de los perdones creado hace un par de años en nuestro país, se implementó que el Estado debe establecer mecanismos para satisfacer la verdad y reparación a las víctimas, no siendo admisibles amnistías o perdones generales por crímenes de lesa humanidad o de guerra. La concesión de perdones debe ser excepcional, individualizada y regirse por el principio de proporcionalidad. Debe estar plenamente justificada por la necesidad de alcanzar la paz y la reconciliación en la medida en que otros medios para lograr ese propósito resulten inviables. La concepción del perdón o el castigo debe ser proporcionales a la contribución a la justicia del culpado, su grado de mando y la gravedad de sus comportamientos. Las víctimas como seres vulnerados y minimizados no pueden permitir ser acorralados por la indiferencia de muchos. Por ser víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño sufrido. Y muestra de ello, tenemos unos escudos inviolables en nuestro país. Se trata de 5 medidas en sus dimensiones individuales, colectiva, material, moral y simbólica que el Estado ha creado para protegerlos. Soy consciente que el Estado de una forma u otra ha ido reparando en muchos aspectos a las víctimas. Es por esto mismo que todos aquellos son desplazados se les atiende sin ningún costo a la parte de salud. Sus hijos no prestan el servicio militar, se les da estudio gratis, acompañamiento psicológico, judicial, vivienda. Pero también con esta reparación he podido notar que hay cosas negativas. Es cierto que hay muchas víctimas de la violencia, pero también es verdad que muchos que no lo son se hacen pasar por ello y de allí se desprende otro dilema, combatir la falsedad. En fin, el ser humano de ninguna forma es verdadero y la ética, la moral, los valores y los principios se dejan en un baúl olvidados. Aquí quiero traer a colación uno de los apartes del prólogo de la Ley de Víctimas que creó nuestro país.
en donde manifiesta que uno de los pilares de la ruta de gobierno hacia la prosperidad para todos la constituye y consolidación de la paz, garantizando el Estado de Derecho dentro de todo el territorio a través de la preservación de la seguridad y el orden público, la observancia de los derechos humanos, la aplicación de una justicia eficiente y oportuna, como también a través de la implementación de mecanismos de justicia transicional que allanen caminos hacia la reconciliación. Una reconciliación que permita el restablecimiento de la confianza, que busca la reconstrucción de vínculos y el pensar en un futuro compartido. Para ello, el Gobierno Nacional ha volcado sus esfuerzos en el fortalecimiento normativo con el propósito de responder de manera adecuada a las necesidades específicas de la población víctima de la violencia y coordinar los esfuerzos de las esferas públicas y privadas para garantizar los derechos a la justicia, la verdad y la reparación. Como filósofo, hablar de justicia, verdad y reparación es pertinente hablar también de libertad, igualdad y fraternidad. No significa esto que la definición y sobre todo la articulación práctica de la libertad y la igualdad sea algo del otro mundo. Sencillamente hablemos que la libertad y la igualdad no son conciliables, porque el ser humano debe verlas como derechos y no se pueden comprar ni vulnerar desde ningún punto de vista. Al contrario de muchos, creo firmemente que el pensamiento filosófico actual se esfuerza por aclarar las concepciones morales sobre el bien social con el fin de preservar su autonomía. En la reflexión sobre las condiciones de legitimidad normativa del poder público, de los derechos y de la justicia social por las que pasan los seres humanos, para poder hablar de una moral relativamente sobresaliente de los que ejercen dichos poderes. Es claro que como personas libres y razonables podemos acordar los principios mínimos de la justicia y llegar a acuerdos sin pasar por encima del otro y respetando fundamentalmente la ética, la libertad, la verdad y la reparación. Lastimosamente, nuestro país tiene escasez de valores y falta de ética de los gobernantes, porque se dejan comprar por un peso y pasan por encima del otro sin ninguna consideración, porque algo sí es bien cierto, la justicia es para los pobres, porque los ricos en Colombia la compran. Y es esto y no otra cosa que están degradando nuestro país. La democracia dejó de ser libre y pasó a ser manipulada para alcanzar intereses no colectivos sino individuales, trayendo como consecuencia un gobierno débil y manipulado por los gobernantes políticos, dejando violencia, secuestro y un daño social inmejorable. Si creamos conciencia desde los nuevos hombres que estamos educando a hacer un cambio radical en donde primen los valores, la justicia, la libertad y la democracia, estaremos creando seres capaces de cambiar la historia de Colombia, porque con ellos llegaría la equidad y la igualdad, y cuando esto pase, se estaría acabando con la violencia, la inseguridad, la injusticia, y sería el momento de hablar de una Colombia mejor. Debemos trabajar por el rescate y el derecho a la justicia que tienen las víctimas para solicitar y obtener, mediante el ejercicio de acciones y recursos eficaces, que las autoridades nacionales o internacionales investiguen los hechos constitutivos de delitos graves para el derecho internacional, procesen, juzguen y condenen con penas apropiadas a los responsables de los mismos y dispongan una justa reparación para quienes fueron afectados por esas conductas. También el derecho a la verdad es el que todo pueblo tiene a conocer en forma veraz, transparente y objetiva los hechos, los motivos y las circunstancias relacionadas con la comisión de crímenes atroces. Es evidente que necesitamos el cambio y la innovación rápida para que la violencia, la indiferencia no siga carcomiendo a esta sociedad. Ya es hora de empezar a cambiar y a caminar por la justicia y la equidad social frente a una verdadera libertad. Para lograr la prosperidad se deben correr 3 caminos: el camino de la seguridad, el camino del empleo y el camino de su superación de la pobreza. Pero solo habrá prosperidad en la medida en que transitemos también por un 4º camino, el camino de la reparación integral en sus distintos componentes de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantía de no repetición. Si realmente queremos la reconciliación del país como sociedad, no podemos dejar a las víctimas solas en este empeño, sobre todo si se tiene en cuenta que una importante parte de las víctimas en nuestro país padecen de una doble vulnerabilidad.
pues no solo se han enfrentado a la violencia de sus derechos, sino que carecen de condiciones socioeconómicas favorables. En este contexto, que la ley convoca a todos los sectores a vincularnos en un esfuerzo conjunto, en donde la implementación de la ley y el éxito de la reparación es una responsabilidad de todos, no de uno. Además, siendo educadores, lo que necesita Colombia es el cambio, y el cambio lo hacemos desde un aula de clase. Gracias.